Ola, moi boas a todos e a todas. Eu son Teresa Cuiñas, son xornalista na Televisión de Galicia e fago crítica musical en Rock Deluxe e teño a inmensa honra de presentarvos hoxe. Non fai falla moita presentación, pero por se acaso Ana Isabel Bernal Triviño, a segunda muller perigosa que opina no día de hoxe. Ana Isabel é xornalista e investigadora en medios de comunicación digitais, é licenciada e doutora en xornalismo pola Universidade de Málaga. Empezou a traballar en Sur Digital, equipo xunto que obtivo o Premio Andalucía de Xornalismo, cunha web dedicada a Picasso. Traballou como produtora e redactora en Canal Málaga Televisión ata o seu peche, o Festival de Málaga de Cine Español, e colaborou en medios como USA Today, Historia y Vida, Washington Post, Yo Dona, Diva, Chic, Tú eres única ou You. En metade da crise, como xornalista e investigadora en paro logo dos recortes, atopa en Twitter a opción perfecta para dar a súa opinión. Traballou en Huffington Post e en andalucesdiario.es na sección de opinión Tiempos interesantes. Gústalle tanto escribir que deu forma ao seu proxecto milhistorias.es, en que crea contos personalizados e ademais ilustra un proxecto que está un tanto abandonado agora mesmo porque se dedica a moitas cousas. Foi investigadora dos grupos LabCom e Comres e traballa actualmente como docente na Universitat Oberta de Cataluña. Coa editorial desta universidade publicou herramientas digitales para periodistas. Actualmente opina en El Periódico, En Público e en eldiario.es. Na rede podedes ver, ler, escoitar moitísimas das súas intervencións. Ana Isabel é dona dun estilo directo, moi pedagóxico, claro e comprometido. Escribe desde a perspectiva de xénero porque está convencida de que o xornalismo ten unha destacada función social. Falará disto a continuación. Sempre son intervencións, como dicía, moi claras, moi directas. Unha das últimas este dicionario feminista que acabas de colgar nas últimas horas, non sei se onte desde o tren incluso, sí. Seguramente que tuiteaches. Interesantes análises de titulares machistas publicados nos medios de comunicación, artigos sobre a feminización da pobreza unida á enfermidade e esa fantástica presentación do informe que vos recomendo que botedes esa media oriña profundizando en él, que dura o vídeo, la violencia de género en la prensa, violencia mediática, el caso Juana, que foi presentado no Tribunal de las Mujeres contra las Violencias Machistas no Congreso dos Deputados o pasado 3 de novembro. Como vos dicía, Ana Isabel, investigadora en medios digitais, e agora estamos vivindo tempos difíciles, cales non son, pero ao mesmo tempo son emocionantes. Aquí mesmo onde estamos rompemos, penso que algunha capa do teito de cristal. Estamos dicindo á sociedade que temos voz, os medios que teñen a obriga de amplificala, e a nós mesmas nos estamos convidando a utilizala. Así que parabéns á organización e tamén ás institucións que nos axudan a estar aquí. Estamos tamén nas vésperas do 8 de marzo, surfeamos nunha onda que nos leva, ainda non será definitiva, pero esperamos que nos leve algures, en ningún caso cara atrás, nin para coller impulso. E xa que estamos moitas de nos entre xornalistas, este ecosistema propenso, pois conto que desde hai uns días está cociñando na rede un manifesto de mulleres xornalistas. Las periodistas paramos wordpress.com, hoxe ás 11:20, que foi a última vez que entrei, había xa 3.600 sinaturas. Ana e máis eu, como as abaixo firmantes nesas 3.600, convidámosvos as xornalistas aquí presentes, estudantes, ainda que non exerzades, que nos acompañedes a facelo, a asinar e a difundilo. En ese proceso, nese pano de man que é Telegram, pois foi onde esta muller e máis eu nos encontramos. Entón, penso que é moi acaído para o asunto do que nos vai falar, pois que o acoso en redes. Xa vos dixo con elas e despois aí tempo faremos unha quenda de intervencións. Grazas. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo a las organizadoras de este acto, que estemos aquí. Muchas gracias por la acogida, por vuestro cariño. Y bueno, estamos en un acto que se llama Las mujeres que opinan son peligrosas, y precisamente el título de esta ponencia es El peligro de opinar siendo mujer.
no porque, aunque muchos digan, vayamos de victimistas, porque esto de victimismo no tiene nada, sino tiene más de denuncia, más que otra cosa. El hecho de que por ser mujeres somos diana perfecta, somos blanco perfecto, para recibir críticas en la inmensa mayoría de las ocasiones, no por la opinión que damos, sino por nuestro aspecto físico o sencillamente por el hecho de ser mujeres, y recibimos insultos y amenazas. Esto es parte de una investigación que comencé en la Universitat Oberta de Cataluña, donde hicimos precisamente unas jornadas que se llamaban Calladita estás más guapa. Creo que el nombre es bastante elocuente del significado que queríamos decir. Aquí tenéis casos de compañeras en Francia, pero este, por ejemplo, es el caso aquí de una compañera española que denuncian ciberacoso por parte de su profesión, pero tenéis casos con más nombre, ¿no? El caso de Ana Pastor. Aquí veis mensajes como la propia Ana Pastor, ¿no? Incluso se dirige a Zoido diciéndole que si le preocupa un tuit como este, y aquí veis, por ejemplo, cómo este usuario le dice: ten claro que te voy a matar y no es ninguna broma, o a la derecha, esa sonrisa que tienes en la foto, sonrisa falsa, te la voy a destrozar con ácido sulfúrico, basura. Quiero ir a la cárcel por matarte, no estoy bromeando, cerda basura, llama a la poli, venga, guarra, no te atreves, ¿a que no? Porque eres una basura. Yo sé quién tú eres, pero tú no sabes quién soy yo. Voy a violarte analmente para que disfrutes antes de morir, te voy a matar. Suponed, ¿no?, cuando se recibe un comentario de este tipo, el cuerpo que se te puede quedar, porque realmente tiene mucha razón la última frase, ¿no? Todo el mundo puede teclear cualquiera de nuestros nombres, de cualquier compañera que escribe opinión, y puede saber prácticamente hasta dónde vive, sabe dónde trabaja, cuándo la puede localizar, y sin embargo no sabemos nada, ¿no?, de estas personas, ¿no?, que ponen este tipo de comentarios en redes. Hace muy poco, en La Sexta, también confesó Julia Otero cómo le habían llegado a enviar una bala con una pistola a través de Twitter, que ella no le había contado precisamente para no preocupar a su familia, pero como digo, ¿no?, esto es un acto sobre todo de denuncia, de decir que esta situación existe y que hay que visibilizarla y que hay que contemplarla dentro del ejercicio de nuestra profesión. Aquí os pongo unos datos de la Federación Internacional de Periodistas del año 2017, en el que 1 de cada 2 compañeras reconoce haber sufrido alguna situación de acoso en su trabajo. ¿Y qué ocasiona esto? Porque claro, esto tiene una serie de efectos. El 63% también reconoce que ha sufrido abuso verbal, el 41% abuso psicológico, que normalmente va acompañado, 37% de abuso sexual y un 11% de agresiones físicas. Y este otro estudio de Amnistía Internacional del año 2017, del mismo año pasado, también muy reciente, que se centra sobre la actividad de la mujer en redes sociales y que dice que 1 de cada 5 ha sufrido abusos en redes sociales. Y claro, ¿qué provoca esto? Pues que el 55% de las compañeras decida cambiar de actitudes, decida cambiar sus comportamientos en las redes sociales, muchas veces silenciando su propia opinión. El 61% reconoce que su autoestima se ve afectada, el 55% reconoce cambios de sueño, el 51% ansiedad, estrés, ataques de pánico y el 51% también problemas de concentración. Estas son algunas de las consecuencias que demuestran que cuando este acoso no es algo puntual, sino que es un acoso reiterado, además en cada uno, por ejemplo, de los artículos que te dedicas a publicar, pues obviamente genera inquietud, genera malestar. Y aquí pues algunas de las consecuencias, que incluso hay compañeras que deciden tomarse una pausa para alejarse de ello. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que normalmente, por ejemplo, mis primeras críticas que empecé a recibir en redes sociales era por escribir de política, por escribir sobre justicia social, pero las críticas aumentan en cascada una vez que te dedicas a esto, una vez que te dedicas a escribir sobre derechos de la mujer, sobre violencia de género, sobre feminismo, y es entonces cuando aparece el término rey como insulto, el término feminazi, que lamentablemente algunas compañeras terminan haciéndole un poco de juego al patriarcado, utilizándolo como un término cómico. Para mí nada más lejos de la realidad. Un movimiento liberador como el feminismo poco tiene que ver
con lo que hizo el nazismo, y además es un término de los años 90, que lo utilizó un locutor que de hecho ayudó bastante en la campaña de Donald Trump, por lo tanto ya podemos imaginar de qué ideología cojea, y era sobre el tema del derecho al aborto. Se lo decía a las mujeres norteamericanas, ¿no?, que defendían el derecho al aborto. El término entra en el olvido y, sin embargo, qué casualidad, en el momento que el machismo ve cómo el feminismo se organiza a través de las redes sociales, esto que conocemos como ciberfeminismo, comienza a crecer. Podéis hacer vosotros mismos. Aquí tenéis la búsqueda en Google. Veis cómo en los últimos años, a partir de 2014, 2015, cuando el movimiento feminista empieza a tener más peso y más discurso a través de redes sociales como Twitter, pues empieza a recobrarse este término. Pero estas son otras de las lindezas, digamos que tenemos que hacer como un top de palabras que solemos recibir sencillamente por opinar, pues hay las típicas: puta, machorra, zorra, malfollada, guarra, fea. Estos son los grandes argumentos que nos ofrecen desde el machismo cada vez que opinamos, sobre todo de temas de feminismo. ¿Cómo sobrevivir a esto? Bueno, pues sobrevives como puedes, sobrevives la mayor parte del tiempo ignorándolos, sobrevives otra gran parte del tiempo silenciándolos, un gran botón que creó Twitter, que es el de silenciar, y otra parte ya cuando ves que la cosa se pasa de castaño oscuro y que el acoso es bastante reiterado, solo queda bloquear. Y bueno, yo de un tiempo a esta parte creo que he bloqueado un poquito, bastante. Eso es de noviembre. De noviembre acá hay más. No he querido aburriros con las pantallas de bloqueos, pero es así. ¿Y qué ocurre? Bueno, es que siempre me gusta dejar claro, ¿no?, que cuando nos dedicamos a periodismo feminista, cuando nos dedicamos a hablar de violencia de género, no es algo que nos levantamos un día por la mañana y nos apetece y somos un grupo de locas que queremos reivindicar aquí derechos para las mujeres porque nos gusta y porque es nuestro hobby. No, es que hay leyes. Está la ley de violencia de género, la 1/2004, aquí en España está la ley de igualdad, que hace referencia al papel de los medios de comunicación como una función de prevención en las violencias machistas, y aquí mismo también lo dice el propio Convenio de Estambul, que se supone que ratifican los estados para cumplirlo, pero después no se llega a cumplir. Y bueno, una de las frases que dice precisamente, ¿no?, el objetivo, sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia y los traumas que provocan y cooperar los medios de comunicación. Es decir, estamos haciendo, aparte también, una función que las propias leyes y las propias instituciones internacionales están contemplando, y por lo tanto cuando se machaca, se critica y se vapulea de la manera que se hace, realmente queda fuera de contexto de la misión, ¿no?, que nosotras tenemos como periodistas, que es ejercer esta profesión con una función social. Hice una investigación, como os comentaba, en la Universidad Oberta de Cataluña. Aquí solamente, esto es un poco la punta del iceberg, ¿no?, porque no todas las compañeras quieren que sus casos salgan a la luz. Sí me comentaron muchos casos de forma privada que están contempladas en el estudio, pero bueno, aquí hay muy pocas que han decidido que esto salga y que pueda leer. Me han dado la autorización para que pueda leer algunos de los mensajes que recibieron. Aquí tenemos a Enar, que es una compañera periodista que escribe en El Confidencial, y a Enar se le ocurrió escribir un artículo sobre el dolor en el parto. Bueno, prácticamente dijo que no quería volver a dar a luz en su vida y que lo pasó fatal precisamente porque sufrió mucha violencia durante ese proceso. Bueno, pues los mensajes que recibe es: ojalá no tengas nunca que solicitar la labor de un anestesista porque mereces que te operen en vivo de lo que sea. O ya que no le gusta que los estudiantes aprendamos con pacientes de verdad, ojalá que en esa operación sin anestesia le intervenga un cirujano. Y otro, pero que la operación sea muy larga. O sea, aquí venga a sufrir. Otra, ojalá hubiera parido y se hubiera muerto de dolor. La próxima vez que se tenga que operar, que pida que la abran sin anestesia, a ver qué tal. Aquí otra compañera que creo que conocéis bastante, Diana. Mensajes que suele recibir Diana: menos mal que aún quedan mujeres de verdad y no estas feminazis que cada vez afloran más creyendo tener la verdad absoluta y solo es que viven acomplejadas.
Más carne de macho, ñam, ñam. Me encanta eso de que las lesbianas odien tanto a los hombres. Por cierto, las lesbianas no deberíais tener los privilegios de las mujeres, solo por ser mujeres, ya que no pensáis en usar semen de macho para tener descendencia. Un saludo. El saludo, por lo menos, la parte más cordial de todo el mensaje. Eso que no falte. Todo con educación. Otro, Ángel, hace también un año en el Nacional, donde la compañera escribe, aparte de dejar clara tu poca inteligencia, aquí tenemos ya el comienzo del típico mansplaining en el que nos tienen que explicar lo que nosotras ya hemos explicado, pero no tenemos suficiente capacidad, ellos tienen su superioridad moral, pues dice que aparte de dejar clara tu poca inteligencia, dejas bastante claro que no te preocupa informarte antes de hablar. Lo que sí debería preocuparte es que la gente que hemos leído este artículo somos, por suerte, más inteligentes que tú y nos hemos ya dado cuenta de tu ignorancia. Javier Cárdenas, bueno, todos sabemos lo ilustrísimo que es Javier Cárdenas, para que te enteres, es una de las personas que más defiende a las mujeres. Bueno, de toda la vida de Dios, Javier Cárdenas ha encabezado todas las luchas del movimiento feminista. Encabeza el próximo día, el 8 de marzo, vamos. Y es de los pocos que alza la voz para denunciar todo lo que cree que no es correcto. Claro, todo lo que cree que no es correcto desde su punto de vista, que desde luego no es el feminista. Pero bueno, aquí tenemos la lección. Otro, es difícil leer semejante sarta de gilipolleces en un solo texto. Entiendo que la autora tiene que mantener el personaje. Ojo, pero corre peligro de acabar devorada por él si no lo he hecho ya. Este feminismo de Mercadona es muy tedioso. O, ay mira, Diana López, de la feminista mamporrera, disculpen, es meramente descriptivo, no pretendo insultar, pero el mamporrera ya te lo he soltado, que han puesto en este medio para hacer los artículos de turno del tema. Igual que en El País tienen a una Isabel Valdés, el Confidencial Ainar no sé qué, que es la chica anterior que hemos comentado, y así en el resto de medios al parecer. Porque es que, claro, además nos tienen a todas fichadas, es lo que ocurre. Todas del mismo patrón, de edad, actitud, corte ideológico. Bueno, no les culpo a las chicas, hay que aprovechar los filones que aparecen en la vida para colocarse, abrir codos y hacerse. Esto siempre me suele llamar mucho la atención, porque ¿por qué se cuestiona a las mujeres que escriben de feminismo, pero no a las mujeres que escriben de política? No se les dice nunca, oye, ha aprovechado la política como filón. O, oye, ha aprovechado la economía como filón, ha aprovechado la cultura o el cine como filón. Oye, no siempre ocurre cuando escribimos de feminismo, ¿no? Parece que aquí escuece un poquito el tema. Aquí tengo otra compañera que es activista, que precisamente ella, para protegerse, oculta su identidad, oculta su nombre verdadero. Y bueno, algunas de las lindezas he tenido que tapar para que no se nos corte la digestión, aunque ya sea de tarde, alguna de las imágenes. Bueno, pues ahí veis putas con esa imagen, mujeres en contra de la penetración del hombre, como dispone la naturaleza, doble moral. Otra, me encantaría sacarte la cagada con mi jugosa verga, violar tu cadáver una y otra vez hasta que mi semen escurra de tu ano delicioso, te encanta mi verga con la que violaré tu ano hasta que su sequedad y frialdad haga que me vengan en tu interior frío y asqueroso. Como podéis ver, grandes argumentos contra los que la compañera expone en sus opiniones. Otra compañera, Irán Chubarela. Bueno, de ella podríamos escribir una tesis doctoral, incluso si es preciso, de toda la cantidad de barbaridades que han dicho de ella, precisamente porque ella trata el feminismo desde un punto de vista de humor, no sé si la conocéis, que hace vídeos. Y bueno, de ella habría varios pantallazos, pero me dijo que mejor centrara algunas palabras destacadas que publicó en un artículo de Diario Público, que es este, y aquí tenéis alguna. Linchemos a esta zorra, si vais a ir a matarla, todo mi apoyo. Con esa cara de amargada, yo no te follo ni con la polla de otro. Hembra de chocho hongoso, te huele a marisco revenío. Ojalá seas la sexta asesinada del año, puta. Pero ¿por qué sois todas tan feas? Y que se ponga un letrero que diga, te urge verga. Y esto es lo suave, os lo prometo, porque he visto cosas más fuertes. Aquí tenéis la compañera Cristina, que ahora la pobre se toma un poquito de descanso, me parece a mí, pero al principio era muy activa en redes y recibió este tipo de mensajes, porque ella precisamente iba también señalando, ¿no?, a diarios que precisamente lo único que titulan de forma machista para ganar clips, como era el caso de Mediterráneo. Y bueno, pues aquí veis las palabras, ¿no? Dictadura giliprogrefeminoide, no sé, en ese estado. Aquí otro que le dice, a fregar hostia, todos los días hay asesinatos, puta, su normal, vete a jugar.
o este derecho, este de la derecha, que es ya estamos cansados de usted, puta, la única solución a sus reclamos es la muerte, vamos a violar tu cadáver, zorra. Ella fue, esto lo denunció, y bueno, ahí la denuncia quedó. No ha servido absolutamente para nada, pero esto es el pan. Tengo muchas más compañeras que han denunciado, pero no querían decirlo, pero bueno, al fin y al cabo las denuncias al final quedan todas igual, salvo que sean casos muy reiterados, como 2 compañeras de televisión, la primera que he indicado y otra más que de televisión española, que han conseguido localizar al acosador y bueno, ya ahí sí se han tomado medidas, pero el resto como que han caído un poco en saco roto. Muy parecidas, que aquí no la he puesto, pero sí puedo comentarlas, que no se nos olvide tampoco el caso de Cristina Fallarás, que también recibió el año pasado, muy recientemente, amenazas de muerte directa, pero para ella y para sus hijos, de los que conocían incluso las edades y decían que sabían dónde estaban las escuelas a las que sus críos iban. Y aquí tenemos, pues digamos, como a la reina de los insultos, Barbie Japuta. Tengo un texto que no he traído porque es demasiado fuerte, pero creo que con esto os podéis hacer una imagen, ¿no? Que a la zorra de Barbie Japuta no la hayan asesinado todavía es síntoma de que algo en este país va mal. Es de lo más repugnante la cerda esta y ahora que sabemos dónde vive va a disfrutar la sorpresa que le tenemos. Zorra, ve a fregar, que para eso sí que sirves, hija de puta. O esta de la derecha, asquerosa feminazi, date por muerta, ya te tenemos ubicada, grábate bien mi rostro antes de matarte, puta. Esto no es de una vez, esto es de muchas. Esto es de muchas, ¿no? Y este es otro tipo, aparte del acoso de amenaza directa, ¿no?, que hemos estado viendo, la fantástica, vamos a decirlo a las claras, fotopolla que suelen enviar de recordatorio y de souvenir a algunos hombres a través de redes sociales porque se ve que en la vida real deben de tener alguna frustración y tienen que subsanarla a través de las redes sociales. Entonces, no tienen otra cosa que enviar recordatorios de su cuerpo, de su biología, aunque nosotros no tengamos ningún interés, pero bueno, te las mandan, da lo mismo. El caso es que eso se lo hicieron a Barbie y ella lo menciona, ¿no?, que le habían mandado una foto de sus testículos, varias fotos con diferentes perspectivas para que no se perdiera absolutamente nada, y la respuesta de Twitter: hola, gracias por informarnos sobre este problema. Nuestro objetivo es generar un entorno seguro para que todos los usuarios de Twitter puedan expresarse libremente. Mandar pollas libremente lo puede hacer cualquiera. Analizamos tu denuncia detenidamente y llegamos a la conclusión de que no hubo incumplimiento de las reglas de Twitter en lo que se respecta a los comportamientos abusivos. Es decir, sabéis que podéis hacer lo que queráis, que Twitter no va a tomar ninguna medida. Y bueno, normalmente aquí no se ve al completo, pero quería poner un par de situaciones mías. En la primera hice un alegato sobre Juana Rivas en el Congreso. Y bueno, no se le ocurrió nada más que a uno que aquí abajo que dice: si tuvieras en la boca una buena polla, no te haría falta decir esas chorradas feminazis de mierda que queréis aniquilar a los hombres. Esa es una. La de la derecha es bastante elocuente, es un GIF, lo que pasa es que ahí está quieto, pero es un GIF en el que la guillotina cae literalmente. Esta no la he recibido la he recibido ya unas cuantas, no sé, o van a tener que cambiar de GIF o algo, pero vamos, gracia no hace ninguna la primera vez que la recibes. Esta otra, por ejemplo, hice un hilo sobre la cosificación, que altera muchísimo, porque claro, la cosificación está tan normalizada que cuando se toca el tema como que salta. Y entonces, bueno, me dijo que robar un beso no es malo, lo que os pasa es que a las hembristas de mierda nazis, como tú que sois, unas mal folladas, vais a acabar con los hombres del mundo. Es verdad, tenemos un plan, todo el mundo lo sabe. Y para vosotras todo es acoso. Os debería de reventar la cabeza de serrín que tenéis, la cabeza buena es la suya, y estar preparadas para lo que os viene. Esta otra, por ejemplo, dice: un código penal debería de existir para ti, que extiendes el odio entre los hombres, cansinas sois, para pasaros por la moto encima. Normal que os odie todo el mundo, eres una puta hembrista y te lo diré cada día si es necesario hasta que revientes. Bueno, todavía no he reventado, así que tendrá que esforzarse un poco más. Y el último: puta indigna, tú que solo publicas basura, deberíamos de callarte con tu pegamento, tu puta boca sucia, para no hablar más y que te follen porque te falta follar. Este es el argumento básico, ¿no? Para que se te quite de encima ese feminacismo amargada y revienta machos, cuidado. La advertencia final, cuidado, que no se nos olvide. Bueno, esto que digo es solamente un aperitivo de lo que realmente ocurre a diario en las redes sociales, de compañeras que incluso lo callan. ¿Qué pretenden hacer con esto? Pues que cada vez que escribimos una opinión a través de Twitter, con todo lo que el ciberfeminismo también ha aportado al movimiento, porque durante mucho tiempo la asociación feminista, ¿no?, pues
había, digamos, bajado, parecía, ¿no? Y a través de las redes sociales se ha fomentado mucho más la sororidad, hemos saltado todos esos obstáculos, sobre todo físicos, que tenemos a lo mejor de coordinarnos entre compañeras y, bueno, nos hemos fortalecido. ¿Qué ocurre? Damos nuestra opinión y lo primero que vienen es explicarnos que nos hemos equivocado, intentan dejarnos en ridículo, quieren estigmatizarnos y, por último, quieren amenazarnos con el objetivo de que sintamos el miedo, de que nos sintamos inseguras y que sintamos, sobre todo, esto, que debemos de que calladitas estamos más guapas, que tenemos que permanecer en silencio porque nuestro discurso es peligroso, por eso las mujeres que opinan son peligrosas, y que estamos aquí ya dispuestos a cambiar el sistema, dispuestos a cambiar las cosas porque hasta aquí hemos llegado y no nos vamos a callar, me parece a mí. Muchas gracias. Despois desta fantástica intervención tan esclarecedora e tan arrepiante, por outra parte, pois se tendes algunha cuestión que comentar con Ana, algo que lle queirades preguntar, algo que apuntar, é o momento. A ver, quen rompe o xeo? Sí? Hola Ana, quería agradecerte la presentación muy esclarecedora, la verdad, y quería aportar algo como alguien que escribe de economía y de política. Creo que también aquí se sufre algo parecido, no en el mismo grado, es verdad que cuando se escribe de feminismo, pero comparten, es curioso, los trolls la misma falta de imaginación y de buen gusto, y también la tendencia a asociar la falta de acuerdo con la superioridad. Si no está de acuerdo alguien, lo asocia a que efectivamente eres inferior o no sabes de lo que estás hablando, pero eso es también muy frecuente, yo creo, en todos los géneros de la opinión. Quería saber si crees, como dice Mary Beard, que lo que tenemos que hacer es responder y no callarnos, que no responder a los insultos los legitima, o si en tu experiencia con tanto troll crees que es mejor ignorarlos y ya está. Yo, como dices, es cierto, ¿no? Yo recuerdo mi primer artículo era política pura, era cuando se suspendió las Olimpiadas de Madrid y bueno, mi artículo iba por ahí, ¿no? En aquellas circunstancias de crisis y que el dinero tenía que ir a otro sitio y bueno, las críticas aquellas sentaron muy mal y recuerdo perfectamente el primer mensaje que yo recibí de este tipo. Era un chico que, porque además como yo vivo en Málaga, vivo entre Barcelona y Málaga, pues cuando vivo en Málaga me dice que, como estoy cerca de África, se ve que ahora hay una asociación, entonces me dice: africana de mierda paleta, te voy a meter la polla en la boca para que te calles. No estaba escribiendo en ese momento de feminismo, estaba escribiendo sobre las Olimpiadas de Madrid, por eso te digo que el primer golpe que tuve fue ahí, después también tuve un caso de acoso de un compañero de UPyD en Málaga que yo no conocía absolutamente de nada, pero le dio por mí, se metió en mis redes sociales, se descargó, yo que en ese momento Facebook, para mí no era como mi plataforma profesional, y bueno, se metió en mi Facebook, se descargó las fotos de mis padres, fotos de mi familia, de mis amigos, y la subió por Twitter, se descargó mi tesis doctoral, intentó machacarla es decir, que todo eso fue en el germen, ¿no? del propio estallido de la crisis. Y claro, ahora lo que ha pasado es que se ha intensificado muchísimo más. Y respecto a cómo actuar, pues depende. Hay algunos que los tenemos ya fichados, ¿no? Tenemos nuestros propios grupos dentro de Twitter, tenemos nuestros propios grupos feministas donde nos vamos advirtiendo de, oye, ten cuidado, tal, sobre todo también advertidas de determinadas cuentas que se esconden con nombres feministas y que detrás están machistas y que son falsos aliados. Es que de todo eso creo que ellos no son muy conscientes de cómo hay una sororidad por detrás de las redes sociales en las que todas nos advertimos de todos y casualmente siempre son los mismos. Por lo tanto, estamos en la certeza. A veces respondo si considero que esa persona ha hecho una crítica bien con un planteamiento correcto, sin insulto, que realmente quiere simplemente contrastar opinión.
pero hay otros en los que no me dedico a perder absolutamente el tiempo. Es que ya he decidido que no, porque también muchos se alimentan de ello. Eso es cierto, ¿no? El famoso troll, le das visibilidad, le das repercusión y ya estoy un poco cansada, ¿sabes? Prefiero casi guardarlo, ¿sabes? Para las investigaciones y ya en las investigaciones soltarlo y difundirlo. Sí, Anaís, yo quería preguntarte, evidentemente la muestra que nos has puesto, que a mí me consta que es una muestra fragmentaria, es decir, que es mucho más profundo lo que sucede. En muchos de los casos, pues es verdad que yo tengo que defender que no hay delito, en tanto en cuanto un concepto amplio de la libertad de expresión diría que, por ejemplo, las amenazas, como pide el Código Penal, solo lo son si verdaderamente hay posibilidad de que se cumplan, etc. Quiero decir que si lo defiendo para Valtonyc, el rapero, he de defenderlo también aquí. Pero mi pregunta es, ¿hay posibilidades de demandas civiles? Es evidente que hay atentados contra el honor y la dignidad de las personas. ¿Habéis hecho algún estudio de cuántas mujeres, de cuántas compañeras han acudido a la justicia para al menos demandar de forma civil para que sean levantados el secreto sobre los NIC y para que sean condenados a indemnizar estas personas? Realmente el estudio es el que está en curso, el estudio se está haciendo y realmente de los casos que llevamos cuantificados muy pocos porque realmente ya cuando se decide dar el paso a la denuncia es porque ha sido como muy reiterado siempre viniendo por parte de la misma persona, porque lo que ocurre muchas veces es que a lo mejor, con suerte, se cierra la cuenta y se abre una nueva. Es la misma persona, con una identidad falsa, pero bueno, te cuesta más trabajo diferenciarlo. Realmente quienes sí han procedido a la denuncia y han tenido éxito, como el caso de la compañera de Televisión Española o esta anterior compañera que mencionaba al principio, ha sido porque han sido casos muy reincidentes y siempre de la misma. Y ahí sí ha sido cuando ha tenido más éxito. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, la libertad de expresión va por delante y existe. En ningún caso creo que ninguna de nosotras estamos pidiendo cárcel para estos compañeros ni de lejos. Pero sí que en cierta manera las redes cumplan también con unas normas de convivencia y de respeto. Porque bueno, esto estamos hablando de redes sociales, pero creo que cada una de nosotras podemos hablar que en los comentarios que hay dentro de nuestros artículos, en los comentarios de periódicos, se reproduce la misma intensidad de comentario. Aquí ahora mismo estamos hablando de redes sociales porque llegan directamente a las compañeras y como que eres más consciente. Pero en los comentarios dentro de los periódicos el nivel de violencia es igual. Pero es cierto que ni tampoco todas creo yo que se sienten, eso sí me lo refieren muchas, que se sienten respaldadas a la hora de la denuncia, porque como con otros casos no han tenido éxito, por ejemplo el caso de Cristina, pues dicen, mira, no voy a entrar en esto porque va a ser como un desgaste físico. Ahí hay un pozo como de cierta incertidumbre realmente, porque también cuando se recurre a las propias redes sociales y Twitter, yo qué sé, te mandan este tipo de fotos como dice Barbie y al final se permiten, oye, mira, pues si esto va a ser jauja, ya no me preocupo ni en reportear ni me preocupo en nada más. Pero es cierto que ahora mismo el porcentaje es pequeño. Yo otra vez, hola Ana. Hola. Yo no sé si te has planteado alguna vez, porque tú que eres mucho más activa en redes que yo y recibirás de esto multiplicado por 1000 lo que he llegado a recibir yo, si te has llegado a plantear alguna vez dejar de escribir artículos de opinión, porque yo me lo he llegado a plantear y de hecho parte de que yo sea cada vez menos activa en redes y que no tuitee apenas sobre feminismo ni entre en debates es porque estoy hasta las mismísimas narices de tener que aguantar a estos machitrolls todos los días machacándome y al final incluso pues te aburre escribir porque no es mi fuente de ingresos principal, escribir columnas y dices, ¿para qué? ¿Sabes? Si cada cosa de la que opino, yo escribo sobre ecologismo muchas veces, pues tengo unos comentarios machistas que son la hostia. Pues si me lo planteo, pues mira, ayer mismo viniendo el tren para acá me lo estaba planteando. Me lo planteo, pero vamos, prácticamente cada vez que publico un artículo me lo planteo, si realmente merece la pena.
porque también, bueno, hablaremos en la segunda parte, ¿no? La precariedad que sufrimos dentro y a lo mejor dice, oye, pues mira, por 30 euros que recibo de este artículo realmente me merece la pena lo que aguanto después, que incluso yo soy profesora de universidad y dices, bueno, esto puede terminar afectando a lo mejor también a mi carrera, a otros contratos que pueda tener. Afortunadamente, en mi universidad, la Universitat Oberta de Cataluña, yo le he hablado esto con mi jefe, con mi vicerrectora de Igualdad, que es feminista a tope, y me respalda y tengo todo el apoyo del mundo, que sé que por ahí voy a estar tranquila. En otra universidad hubiera sido otro cantar y seguramente hubiese tenido que dejar de escribir y de hacer esta parte. Y me lo planteo muchas veces y dejar de escribir. Lo que sí me ocurre y me doy cuenta, de forma inconsciente, lo he reflexionado hace poco que me entrevistaron y ahí me di cuenta, cuando paso rachas de tuiteo muy importante porque he publicado, o por ejemplo ayer saqué el vídeo de Código Nuevo y lo tuve que subir, después de forma natural he percibido que estoy un par de días ausente de la red. Sí, necesito tomarme como una semana porque es un desgaste emocional, al fin y al cabo. Te termina, quieras o no, por mucho que intentes que te resbalen todas las opiniones, hay un desgaste emocional. Y bueno, también hay gente que está obcecada, ¿no?, por ir en contra de una y siempre son los mismos argumentos y cansa muchísimo y ya no quieres perder el tiempo en atender ese tipo de cuestiones. Y bueno, lo que pasa es que después te planteas en frío y dices, bueno, es mi trabajo y bueno, lo que decía ahí, ¿no?, el objetivo que es silenciarte. Y dices, bueno, entonces si molesto es porque entonces a lo mejor la opinión que estoy haciendo plantea algún cambio, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues entonces voy a seguir. Y entonces quiero dejar claro, para que lo sepa todo el mundo, que hay Ana para rato. Pero también hay Ana desgastada. Y a veces también la gente no lo llega a entender, que a lo mejor cuando te escriben por redes sociales y les dicen, mira, ahora mismo no te puedo atender, y se lo toman a mal. Y es que realmente ese día estás con una saturación mental porque te han dado por todos lados que sí, que a veces, pues te digo, que me hago mis periodos de abstinencia y me alejo de la red para poner los pies en el suelo, para vivir con mi realidad y para intentar también entender, ¿no?, que la red social no es todo, que Twitter no es todo y que ahí, bueno, pues hay una concentración de este tipo de ataques. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu comunicación, espeluznante por otro lado, pero bueno, algo sabes, pero si me estás diciendo que encima esto solo es una parte, pues me quedo más asustada todavía. Y yo quería preguntarte, ¿se ha hecho algún estudio de por qué hay esa obsesión con sexo, follaos y putas? En cuanto... no soy en absoluto experta en biología, pero alguna vez que pones algún documental de la 2, yo veo que esos machos se acogen a que la naturaleza los legitima para todo eso, cuando la naturaleza dice todo lo contrario, son las hembras las que eligen. Dice, venga, peleaos un poco, que ya luego elijo el que mejor me va a mí. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Por eso, ¿habéis averiguado algo por ahí? O sea, No, de mi campo del periodismo no dedicamos a investigar sobre eso, pero sí es cierto que cuando haces un análisis de campo de variables de los argumentos, el argumento sexual como reprobación, como interpelación, está en la cúspide. O sea, no es como la respuesta automática, porque precisamente yo creo que ellos a través de la sexualidad, ¿sabes?, como que tienen la validación. Gran parte del patriarcado se sustenta en la violencia sexual, ¿no?, y en cómo el sexo domina el centro y es el que legitima el poder de la acción por parte de ellos. Así que intuyo que el tema va por ahí, o también en redes sociales a veces ya llega a tal grado de obsesión que quiero entender que tienen una vida sexual bastante penosa y su frustración se la terminan achacando a mujeres que no tienen la vida sexual frustrada, pero ellos para exhibirse y para legitimar su discurso utilizan la red, ¿no?, para desahogarse en ese sentido, para parecer el más machito, para parecer el más hombre, porque se ha articulado siempre su discurso en torno a ese tipo de argumentos tan vacíos. Y por eso siempre digo que hay diferentes grados de acoso, ¿no?, y uno está el del insulto directo o el del insulto en torno a argumentos, y otro ya es directamente el que entra en ese tipo de lenguaje que intenta acomplejarnos, ridiculizarnos,
a través del sexo, sin saber absolutamente nada de nuestra vida, como esto que ahora tachan el feminismo de puritano. Bueno, es que si le hablara una feminista de los años 70 de sexualidad, los castos iban a ser ellos, porque realmente vamos a darle una buena clase que se van a quedar con la boca colgando. Entonces, claro, son todo ese tipo de estigmas que la única manera que tienen de revitalizarlos son con ese tipo de argumentos, porque date cuenta que el feminismo siempre va a ir con argumentos, son 300 años de historia, y cuando no te estoy hablando de feminismo, estoy hablando de compañeras que estamos exponiendo datos políticos, datos de economía, o sea, pero datos, cifras, avaladas por informes, pero es que si hasta cuando estamos hablando de las denuncias falsas y ofrecemos los datos del Consejo del Poder Judicial, van ellos y dicen, no, esos datos no sirven, lo que sirven son los míos, y ves que es un tío que ha hecho un Word en su casa y te planta un grafiquito de barras, pues bueno, ¿no? Ya la situación es un poco esa, ¿no? Y el decir, bueno, yo llevo la razón por encima de todo y me van a dar igual los planteamientos, y los primeros son ese tipo, ¿no? Son como los más viscerales. Ana, yo, si me permites, a ese futurible estudio apuntaría también las faltas de ortografía, los errores gramaticales, sintácticos y el uso del infinitivo por imperativo. A veces cuesta el trabajo leer los pantallazos, ¿eh? Dices, ¿qué me ha querido poner? ¿Qué me ha querido decir? A ver, estamos ya cumpliendo tiempo, nos quedan 5 minutiños, ¿sí? Bueno, lamentablemente como investigadora, que soy doctora en periodismo y estoy haciendo la investigación, me toca leerlos para hacer la investigación. Y como periodista es cierto... No, es que mi tesis doctoral ya está hecha de hace 10 años. Estoy haciendo ahora una investigación aparte, dentro de mi carrera como investigadora, sobre este tema. Mi tesis doctoral es más antigua. Pero eso es como investigadora, obviamente las tengo que leer, porque si no, no podría denunciar el tema. Como periodista, yo tengo dos cosas. Una, nunca suelo leer los comentarios los que decía antes Elisa Beni, los comentarios que van debajo de los artículos, no suelo prestarle atención, salvo que siempre aparece algún amigo, compañero o compañera y te dice, oye, venga, te ha puesto tal, pum, ya, y te has enterado, pero no voy a consultarlos. Me centro más en redes sociales porque es mi campo de investigación. Y sí es cierto que yo, en el campo de redes sociales, me validé la cuenta, hay una opción que es validarte la cuenta, que mucha gente lo considera como una ganas de querer destacar, pero en mi caso no era para nada de eso, sino porque me dijeron que una vez validada la cuenta, podía filtrar parte de las respuestas. Y entonces yo desde entonces sí he vivido más tranquila, porque es cierto que en Twitter, en la parte del fondo, te llegan a lo mejor los comentarios de gente más cercana o de gente que tú consideras más fiable o que incluso sigues, y en la parte de abajo hay un desplegable que pone más respuestas. Bueno, pues ahí digamos que entra todo este tipo de basura. Pero sí hay veces, obviamente, que yo puedo tener todas estas personas bloqueadas y no me entero ya, o silenciadas y tampoco me entero, pero es que esto no es que son siempre los mismos, es que esto es una fuente inagotable. Cuando se va uno sale otro, o se da de baja esa cuenta y se crea una nueva. Y es normal que normalmente cuando el tema se pasa de castaño oscuro, siempre haya alguna compañera que te diga, oye, te acaba de llegar una amenaza, oye, te acaba de llegar esto. Eso siempre va a ocurrir y es inevitable. Nos queda un minutiño. Unha máis. A ver, se alguén se anima, xa echamos esta quenda. Hola, buenos días. Buenos días. Hemos leído esas manifestaciones que antes que machistas, yo creo que básicamente denotan mucha mala educación, y en ese sentido va mi pregunta, es decir, si tenéis hecho un estudio de quién hay detrás de esos perfiles, es decir, qué edad tienen, qué estudios tienen, cuáles son sus entornos y hasta qué punto la educación en la escuela o cuál es el origen de esta mala educación en la sociedad actualmente. Gracias. Lamentablemente esos datos no los podemos tener porque Twitter no los facilita. Son datos personales en el registro de cada usuario y Twitter no te llega a facilitar esos datos, aparte de que te pueden mentir directamente, te pueden decir que tienen 18 y tienen 16 años, o te puede decir que es un doctor y tiene hecha la EGB o viceversa, o sea que es un dato poco fiable.
¿De dónde nace esa mala educación del machismo? Es que el machismo es mala educación, es que el machismo es discriminación y la discriminación tiene esa mala educación de fondo. Por lo tanto, la única explicación procede de ahí. Es que hasta que no entendamos que el machismo es violencia, que el machismo utiliza un lenguaje violento, que es lo que estamos viendo ahí, creo que no llegaremos a situar y a comprender estas actitudes machistas y estas actitudes sexistas en redes sociales. Porque, insisto, es que habéis visto al principio a Julia Otero, habéis visto al principio a Ana Pastor, es decir, son compañeras que han recibido amenazas muy duras y que, por ejemplo, compañeros, Ferreras, no se pasa, porque de hecho ni siquiera tiene red, pero ni siquiera los mensajes que tú llegas a leer en las redes sociales sobre él son en ese tono de agresividad y mucho menos cuestionando su sexualidad ni cuestionando su físico, para nada, absolutamente para nada. Sencillamente es un argumentario que se abre de forma exclusiva cuando la que opina es una mujer. Y entonces, bueno, ante ese tipo de argumentarios no cabe respuesta alguna, porque yo la verdad que intento dialogar con aquellos machistas que veo que quieren avanzar, ¿no? Y que quieren salir de allí. Pero contra el machista convencido que sinceramente lo que quiere es visibilidad y entrar en un bucle, no voy a entrar en su juego de mala educación ni de mal lenguaje, ni voy a responderle con la misma moneda, pero es que ni de lejos. Moi ben, pois agora sí, temos que pechar esta sesión matinal deste foro. Moitísimas grazas a todas e a todos por nos acompañar. Recordade que continua pola tarde, tocalle a Elisa Beni inaugurar as 5 da tarde sesión vespertina. O encontro se pode seguir por streaming. Comentade en redes, difundide. Aquí estamos. Moitísimas grazas. Gracias a vosotras. Ana, por esta lección de dignidade.